Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de este vestido sugerido por ustedes en los comentarios de una publicación en mi cuenta en Facebook. Pero antes, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a mi canal de YouTube, compartan este video y me regalen sus lindos likes. La imagen pertenece a un video que compartí de la web en mi página personal en Facebook y en la caja de descripción les dejo el link para que puedan verlo completo. Realmente el patrón es absolutamente simple, ¿sí? La idea es una combinación de una blusa suelta con una falda pareo. No tiene ninguna otra ciencia, ¿sí? Hay una característica que llama la atención, que es que en la parte trasera, en la cintura, la prenda presenta un elástico, ¿sí? Cuando la chica gira en el video se lo puede ver, que hay como un fruncido. Eso se hace con un elástico. Es la única parte, digamos, que podría ser llamativa. El resto, en realidad, se trata de una blusa tipo japonesa o manga murciélago y un rectángulo de una falda pareo. Pero vamos a analizar, usamos el video para analizar cómo llegamos al patrón propiamente, ¿sí? Ustedes ven aquí los dos patrones, la delantera y la parte posterior. Para la delantera tengo el patrón desplegado, aunque no es necesario que lo hagan así. Con el patrón simple es suficiente. Yo voy a utilizar el patrón desplegado para que analicemos el comportamiento de la falda más adelante. Pero no es necesario que ustedes lo hagan de esta forma. Es para la lección propiamente. Entonces, vamos para la delantera. Voy a comenzar entonces con la blusa, acoplando la mitad de la manga justo en el borde del hombro con la conexión de la sisa del básico del vestido, ¿sí? Y manteniendo la misma pendiente, ¿sí? Como vemos aquí se continúa la misma línea, el ángulo que tiene el hombro, voy a colocar la mitad de la manga, ¿sí? En este caso es la delantera. Voy a desbocar el escote y voy a bajarlo, observen. He colocado dos líneas auxiliares de referencia. Esta línea, que está aquí vertical, sería el centro del patrón. Y esta línea horizontal es justo el punto más alto del hombro, justo que hace la conjunción con el escote. Entonces, yo voy a desbocar el hombro hasta casi llegar al borde. La medida aquí es indistinta porque no va a haber sisa, así que si ustedes la hacen más o menos, es a gusto. Esto por supuesto tienen que contemplar la postura de el brasier, ¿sí? Si lo hacen demasiado desbocado se va a ver el tirante. Eso lo tienen que verificar cada uno con el tamaño de su hombro y el tamaño del busto. Y luego voy a trazar el escote, que sería un escote barco o un escote bote, pero para que tenga un poco más de gracia, yo lo voy a dar un centímetro más abajo que la línea, observen, que la línea real del final del hombro, ¿sí? O sería el inicio del hombro con el escote. Ven, le he bajado levemente para que tenga una gracia, para que acompañe la forma del cuerpo. Esto por supuesto lo puedo verificar luego, o sea, puedo cortarlo totalmente recto y cuando hago la prueba verifico si lo quiero ahí o lo puedo bajar, eso es a gusto. El largo de la manga va a ser aproximadamente a la altura del codo y voy a medir desde aquí hasta aquí la misma medida que tenga de aquí a aquí, o sea, esta línea tiene que estar paralela con esta otra que está aquí. Vemos que en la modelo llega justo a la mitad del brazo. En mi caso, como se ve el patrón, tiene 7 centímetros de ancho en la manga y 6 centímetros desde la cintura, ¿sí? Del básico hacia el lateral, y le da una forma así. Como hay una diferencia entre la primera cadera y la cintura, se ve esta parte más chica, pero tiene la misma distancia, ¿sí? Que arriba, solo que varía el básico. Estas medidas que yo les estoy dando son una sugerencia, ¿sí? Y quedan perfectas en este patrón, con estas medidas. Es muy probable que si ustedes tienen el cuerpo más pequeño o más grande, estas medidas tengan que variar, ¿sí? Nunca son fijas.
Les doy las medidas porque así de alguna manera se hacen una idea de la proporción que tendría el patrón final con respecto al cuerpo base. Como ven, hay una gran amplitud, ¿sí? Una gran amplitud en esta zona. En realidad esta prenda no lleva ningún tipo de pinza, ¿sí? Porque prácticamente es como un blusón o como un poncho. Pero aún así me he tomado la libertad de considerar, aunque sea la mitad de la capacidad de busto. ¿Y cómo lo hago? Observen que el final de la blusa está aquí, está por encima. Esta es la altura de la segunda cadera, la coloqué por encima. Atención, si ustedes tienen el busto grande, háganla hasta la altura de la cadera. Como van a ver, en la prenda no tiene costura justamente en el lateral, así que esto no va a variar el largo. Pero sí es importante cuando una persona tiene mucho busto, porque el busto va a levantar la blusa. Y nosotros necesitamos que la blusa quede como un globo en la parte de la cintura. Si la hago muy corta y el busto levanta, se va a zafar de la falda que solamente está anudada. Entonces tengamos en cuenta que no hay una pretina, no hay pinzas, no hay cierre. Entonces recuerden, si tenemos busto grande, hagámosla un poco más larga. Y luego en la prueba verificamos, luego de colocar la prenda y anudarla y ver cómo se siente la prenda. Si la veo muy larga, la puedo acortar. Como les dije antes, voy a tomar en cuenta la mitad de la capacidad de la pinza de busto para que de alguna manera acompañe la forma, ¿sí? Que sea un poco más amable, ya que no voy a colocar ningún tipo de ajuste. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el lateral voy a subir exactamente la mitad del ancho de mi pinza. En mi caso, la pinza mide 5 centímetros, así que yo he subido aquí 2,5. No pongo la medida porque las pinzas son todas distintas. Así que ustedes verifican su pinza y le van a poner aproximadamente la mitad, van a elevar. Y recuerden que aquí no va a haber lateral, o sea, la blusa se cose hasta la cintura, así que no importa si esta zona no coincide con la parte posterior. Esto va a quedar como un faldón suelto en la delantera, ¿sí? No va a tener unión a los laterales. Para la falda, sencillamente, como les dije antes, se trata de un rectángulo simple y voy a continuar la cintura hasta que se tope con el lateral al que le di 6 centímetros justamente en la cintura. Entonces no importa la medida que dé aquí, simplemente tengo que hacer coincidir el lateral. Y de largo le voy a dar 20 centímetros extra de la medida de la pierna normal, ¿sí? Del básico de la falda. Esto lo vamos a ver ahora cuando expliquemos el tema de la parte posterior. Esta sería entonces la delantera. Veamos entonces el trazado de la parte posterior del vestido. Le he colocado un color diferente a la blusa para que podamos diferenciar una de la otra. Y voy a hacer exactamente, o sea, con el mismo patrón de la delantera voy a trazar la parte posterior de la blusa, pero a diferencia de la delantera, justamente la voy a hacer más corta, ¿sí? Aquí lo vemos. Lo voy a hacer más corta, más cercana a la cintura. En esta zona es la diferencia que hay de la parte posterior con la delantera. Y le voy a dar aproximadamente 2,5 extra en el bajo, en el largo, ¿sí? Porque en esta zona yo la voy a destinar para la colocación del elástico, ¿sí? El elástico puede ser embutido, o sea, con un canal, o bien directamente aplicarlo sobre la tela y coser por encima con un zigzag y es suficiente. Esto le va a dar simetría a la parte posterior que, generando el fruncido y el efecto de globo, se le da a la delantera con el trapeado al anudar. De esta forma entonces mantenemos la coherencia del diseño y además el elástico favorece que la prenda no se deslice, que quede sujeta en la cintura. Como les dije antes, si yo superpongo las piezas como si las fuera a coser de esa forma, si yo fuera a armarlo, vamos a suponer que yo cosí los hombros, tendríamos entonces las dos piezas iguales, solo que en la parte posterior no tenemos el extra que le pusimos a la delantera. En la delantera colocamos esto porque cuando atamos la blusa esto se va a subir, va a elevar y va a ser el efecto que tiene el elástico en la parte posterior, ¿sí?
el englobe de la tela como si estuviera realmente sujeto con una pretina, ¿sí? Entonces retiramos, otra vez vamos a colocar en su lugar la parte posterior. Para la falda voy a tener la misma premisa que hicimos con la falda delantera, y es continuar hasta el ancho que determina el lateral de la blusa y alargarla 20 centímetros, ¿sí? Y ahora analicemos el tema de la falda. La falda es pareo. ¿Esto qué significa? Cuando uno hace una falda pareo, no tiene la totalidad de la cadera, o sea, no es mitad de la delantera y mitad de la trasera y hacemos la falda completa, sino que es una vez y media, o sea, son tres mitades de falda, no es dos como normalmente lo hacemos. ¿Qué significa? Les voy a mostrar aquí. Esto que tengo aquí, este rectángulo, es la misma que esta, la falda, la mitad de la falda trasera, que las dos juntas hacen el mismo tamaño de la delantera. Si yo hiciera una falda común, ¿sí? La estamos mirando desde atrás, esta es la mitad trasera, una de las mitades, y esta otra, ¿sí? Que superpuestas aquí cosemos por la costura central, colocamos un cierre. Eso sería una falda común. Pero ¿qué es lo que pasa? La falda pareo cruza hacia el lateral y se anuda tanto la parte exterior como la parte interior, ¿sí? Se solapa. Por lo tanto, tengo que ampliarla hasta que la mitad izquierda llegue hasta el lateral derecho, de esta manera. Le voy a poner un color diferente, verde. La voy a retirar. Y tengo que ampliar la mitad derecha hasta que llegue al lateral izquierdo, de esta forma. Le pongo otro color un poco más claro. Lo pongo aquí. Y entonces, en realidad, yo no uso dos mitades de falda. Necesito para una falda pareo 3 mitades para que cruce por completo. Como esta falda no tiene pinzas, no tiene ningún tipo de entalle, ni tiene pretina, cuando yo la obligo a cruzarse, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacer que esta parte baje, ¿sí? Se baja y genera una abertura en la parte inferior, ¿sí? Entonces, como yo la obligo a subir a la cintura, porque yo no quiero que baje, quiero que se quede en la cintura, se superpone mucha tela en la parte, o sea, está sobrando tela aquí. Lo que sobra en la cintura se va hacia arriba. Y es ese faldón, ese doblez que se genera cuando la chica eleva la falda y luego la anuda. Lo hace deliberadamente, porque si no hace eso, la falda no se ajusta correctamente. Necesita subirla, y cuando la sube son estos 20 centímetros extra que le agregué. Ella, al elevarla para que se acomode correctamente y se ate, entonces se llega a obtener el largo total real de la pierna, ¿sí? Puede pasar dependiendo del cuerpo, porque la chica es muy delgada y prácticamente la cintura tiene la misma medida de la cadera. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo mucha cadera o una cintura muy marcada, es muy probable que la abertura no caiga tan derecha como en el video, sino que tiende a abrirse en la parte inferior, ¿sí? Genera como una abertura porque la cadera empuja la tela hacia afuera. Veamos la secuencia que muestra el video, simplificada por supuesto, de cómo ella prepara la prenda. En la primera imagen podemos ver entonces la falda desplegada como un rectángulo que está conectada en la espalda y ya tiene la espalda los pliegues, ¿sí? Que se generan con el elástico. Pero además, en esta imagen puedo ver el lazo que sobresale del lado izquierdo, ¿sí? Cuando ella va girando, podemos ver el lazo que flota, así que está suelto, diferente del resto de la falda. Aquí podemos ver el desnivel que hay de la parte posterior con la delantera, que yo les decía que tendrían que dejar un poco más suelto, un poco más largo para el busto. En esta otra imagen se ve más claramente la diferencia y aquí vemos el elástico. Esto puede ser con un elástico o puede ser directamente fruncido, eso es a gusto de cada uno, ¿sí?
Y otra cosa que también podrían hacer es la espalda toda entera con la falda, o sea que la espalda esté ampliada hacia los laterales y es toda integrada, espalda y falda, y se le acopla la delantera. Eso por supuesto depende de la disposición de la tela. A veces es mejor unir en la cintura, dado que justamente esa parte va a ir hacia el interior, no se va a ver la unión de la costura, ¿sí? Cuando ella envuelve el cuerpo, este lado que es la parte izquierda y tiene el lazo, lo lleva hacia la parte posterior, el lazo envuelve la cintura desde atrás por dentro de la falda, sale en el lateral hacia arriba y ella luego trae el lado derecho sobre la delantera para anudar, justamente como vemos aquí, para anudar en el lateral izquierdo, ¿sí? Observen que cuando ella está llevando la tela, se genera esta diagonal que originalmente no existe. Observen que es totalmente perpendicular, pero mientras ella está drapeando, entre comillas, porque esto, el nudo, es un drapeado natural, sin costura. Ella está llevando la tela hacia arriba, levantando el excedente de tela hacia arriba, acomodando lo que es rectangular con la inclinación que tiene la cintura. Su cintura es menor que la cadera. ¿Sí? Aquí se ve que tira y se ve parte del muslo, ¿ven? Una vez que ella trae la parte posterior, la sujeta y ata con el borde de la delantera derecha, esto al tirar toda la tela hacia arriba alinea perfectamente y digamos que compensa lo que está sobrando en el bajo. Y la imagen final es entonces cuando ella sube la delantera que estaba sobrando, recuerden que era más larga, la sube para generar el efecto como si fuera un conjunto de blusa y falda, ¿sí? Entonces directamente queda totalmente equilibrada la figura del vestido. Volviendo entonces a el trazado de mi falda, entonces voy a constatar que se trata de una falda y media, o sea, 3 mitades de la falda original, y además le tengo que acoplar el tirante, que es 1 vez y media esta falda. O sea, imaginemos que yo estoy armando la prenda, entonces doblo, envuelvo desde la parte trasera, ¿sí? La traigo hacia adelante esta pieza y la llevo hasta, o sea, doblo por el flanco izquierdo y llevo el extremo libre, que está abierto, hacia el lateral derecho. Esta pieza que está cosida en el borde, imaginemos que esto está envolviendo el cuerpo por detrás, gira, envuelve el cuerpo porque está unida aquí y sobresale por detrás y hacia arriba. Entonces, cuando esta pieza se dobla sobre la delantera opuesta, esto va a solapar, ¿sí? Va a solapar. Este extremo lo voy a atar con este otro. Como esto está muy hacia allá, o sea, sobresale del cuerpo, me da espacio para atar y además es muy largo. Esto tiende a caer, lo voy a tener que llevar hacia arriba para el anudado y se va a generar entonces el drapeado. Si yo quiero, también podría ponerle una tira en el otro lateral. Generalmente las faldas pareo tienen una tira de cada lado y envuelven la cintura, rodean la cintura y se anudan en la parte delantera, en el centro o el lateral. Eso es a gusto. En realidad eso no cambia. De hecho, ustedes si quisieran podían poner directamente olvidar el tema del lazo, ¿sí? Aquí colocar un brochecito y esto llevarlo, eso es en la prueba por supuesto, llevarlo hacia el lateral y crear el drapeado de forma fija. Genero el drapeado hasta que veo que se alinea perfectamente el largo, lo sujeto, lo termino, le hago una vista para que quede así y entonces sencillamente envuelvo el cuerpo y sujeto con brochecitos en los laterales y queda la prenda lista, ¿sí? Puedo poner un brochecito en la cintura y 2 más extra para que de aquí no se mueva y quede bien fijo y listo. Es ideal para los principiantes porque no tenemos que coser la manga, porque prácticamente es una pieza toda entera en la blusa, son exactamente gemelas la delantera de la parte posterior y creo que la única complicación que podría, entre comillas, tener es la colocación del elástico. Como les dije antes, si ustedes quieren pueden trazar toda la parte posterior unida, como vemos aquí en color verde, ¿sí?
Observen que le he dejado un extra, si no lo he pegado directamente, le he dado una pequeña elevación, podrían ser 2 centímetros, porque tengo que colocar el margen de costura, ¿sí? No hay que pegarlo para que no quede tan cerca la manga de la falda y que no tire. Al superponer la delantera cosiendo por los hombros y el bajo sisa, aquí, ¿sí? O el bajo manga sería, entonces me queda la pieza sobrante para que yo pueda entonces luego levantar un poquito así, tirar hacia arriba y que me dé el efecto de globo que se genera en la parte posterior con el elástico o con el fruncido. Y lo podría resolver así también. También puedo redondear las esquinas, puedo colocarle volado, eso ya es a gusto de cada uno. Entonces, bueno, esto es el vestido. Como vieron, es muy simple, es ideal, como dije antes, para los principiantes. Y bueno, me despido, espero que les haya sido de utilidad. No olviden visitar el blog periódicamente, ¿sí? Saben que a mí me ayudan muchísimo con cada una de sus visitas. Hay miles, literalmente miles de esquemas de los años anteriores. Recuerden, el blog tiene más de 6 años, así que van a poder ver una cantidad de modelos y en cada una de las publicaciones hay una lección de diseño. ¿Sí? Es importante que los vean con atención y saben que si tienen alguna duda de tanto de las publicaciones en el blog como los videos, ustedes pueden consultarme todo el tiempo, siempre, que nunca jamás es una molestia, al contrario, es un placer compartir con ustedes esta pasión que es el diseño y la confección. Bien amigos, entonces hasta el próximo video.